vamos a tratar de explicar cómo se ha entendido o cómo se ha comprendido, más o menos en los últimos 3 o 4 siglos, el cerebro, cómo se ha estudiado el cerebro. Lo que vemos primero en este esquema, ¿no?, es una visión lateral del encéfalo. Eso quiere decir todo el sistema nervioso que se encuentra en la región cefálica, ¿ya? La característica del encéfalo es que podemos ubicar un tronco encefálico, más llamado tronco cerebral, ¿ya?, un cerebelo que se encuentra en la región posterior, ¿no?, y el cerebro propiamente dicho, ¿no? Esto es un corte que han hecho al encéfalo y nos permiten ver la cara medial, ¿no? Acá vemos claramente el tronco encefálico, el cerebelo por detrás, ¿no? Y esto que está coloreado es el cerebro. El primer modo, digamos, una aproximación vulgar, de sentido común al estudio del cerebro, es plantear que el cerebro se divide en 4 o 5 lóbulos o áreas, ¿ya? De tal forma que se toman como referencia las cisuras más importantes que tenemos, la cisura de Rolando o cisura central, ¿no?, que va desde la región superior y discurre hacia abajo, ¿no?, y la cisura de Silvio, cisura lateral, que va desde la zona anterior y discurre hacia atrás. Todo lo que se encuentre por encima de la cisura lateral y por delante de la cisura central se llamará lóbulo frontal. Lóbulo temporal será aquello que se encuentre por debajo de la cisura lateral, por detrás del surco o cisura central tendremos el lóbulo parietal, ¿no? Y aquí hay toda una serie de discusiones entre distintos autores cómo podemos delimitar el llamado lóbulo occipital, ¿no? En consenso se sugiere, ¿no?, tomar como puntos de referencia dos suertes de muescas en el tejido cerebral y trazar líneas esencialmente rectas que se intersecten y puedan delimitar un área temporal, un área occipital y un área parietal. En la cara medial del cerebro, ¿no?, vamos a ver la proyección del lóbulo frontal, la proyección del lóbulo parietal y la proyección del lóbulo occipital, y podemos encontrar esta estructura cortical que se encuentra muy próxima al cuerpo calloso. Recordemos que el cuerpo calloso es la estructura que está interconectando ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Y a esto de acá se le suele llamar corteza del cíngulo, o en términos de lóbulos se le dice el lóbulo límbico, ¿ya? En otro momento, a mediados del siglo XIX, se le llamaba el gran lóbulo límbico. Diferenciar lóbulo límbico de sistema límbico. Sistema límbico es un invento, un constructo, un concepto elaborado esencialmente a lo largo del siglo XX, que incluye, además de la corteza cingulada, es decir, del lóbulo límbico, incluye una serie de núcleos que se encuentran más abajo, y se cree, aún sin una demostración, o mejor dicho, aún con una demostración pendiente, se cree que este sistema límbico tendría que ver con algunos procesos emocionales, ¿ok? Más allá de la discusión del sistema límbico, lo que podemos ver entonces es que el cerebro, el primer modo que podemos estudiarlo es en 5 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital, y en la cara medial el lóbulo límbico. Para mediados o para inicios de la segunda década del siglo XX, existió un médico patólogo alemán, ¿no?, que al parecer no estaba muy contento con la estructura o con el estudio que se tenía del cerebro humano en 5 lóbulos, ¿no? Y se pasó mucho tiempo de su vida cogiendo cerebros de pacientes fallecidos, haciendo cortes y viéndolo al microscopio, y pudo determinar, ¿no?, que todo el cerebro en realidad no eran 5 lóbulos, sino eran lo que él calculó aproximadamente 50 áreas diferentes. Entonces, este es otro modo que tenemos de estudiar y de comprender al cerebro. Desde esta propuesta, ¿no?, la segunda década del siglo XX, ¿no?, a lo largo de todo el siglo XX, estas
posiciones, estas perspectivas, estos enfoques para entender el cerebro cada vez se han ido más complejizando. Entonces partimos de una definición de 5 lóbulos, luego tenemos las 50 áreas de Brodmann, ¿no? Luego tenemos una serie de mapas, ¿no? Que esto sería una suerte de cartografía de la corteza cerebral, ¿no? Y digamos, una de las propuestas más actuales plantea que no son ni 5 ni 50, sino son 180, ¿no? Eso es un planteamiento que se ha elaborado de modo bastante reciente, que plantea que todo el cerebro puede dividirse, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, puede dividirse en 180 áreas. Esto es otro modo que tenemos de interpretar. Esto es una posición sociobiológica informacional que dice que el sistema nervioso, en particular el cerebro, acá lo que vemos es un cerebro, notemos que no tenemos cerebelo, no tenemos tronco encefálico, entonces solamente hay lo que se llama el córtex, la corteza cerebral, también entendido cerebro, ¿no? Y este cerebro se va construyendo, ¿no? Esta es una posición que toma mucho en consideración el desarrollo filogenético, el desarrollo ontogenético, ¿no? Y lo que vamos a ver es que apenas aparece el cerebro, ¿no? Cuando nos encontramos en nuestra vida intrauterina, lo primero que va a aparecer es el paleocórtex, es decir, las áreas más primitivas, lo que se llama el área primaria del cerebro. Luego va complejizándose eso, ¿no? Y vamos a tener estas estructuras que están como que colindantes al paleocórtex, ¿no? Esto que está de rojo más intenso sería el paleocórtex de corte visual, paleocórtex sensitivo, motor, paleocórtex auditivo, paleocórtex vestibular, ¿no? Y esto que está en blanco sería una corteza intermedia, es lo que se llama el neocórtex de transición, y nosotros le vamos a llamar la preconsciencia, ¿no? En tanto el paleocórtex le llamamos inconsciencia. Y finalmente, a lo largo del último trimestre y más sobre todo luego del nacimiento, se va configurando, se va estructurando las zonas más superiores, más complejas, ¿no? Que son el asiento de las funciones psicológicas superiores, ¿no? De nuestros procesos mentales, ¿no? Que son estas áreas que la anatomía clásica llama corteza de asociación, ¿no? También llaman área muda, ¿no? Muda esencialmente porque cuando hacen estímulos en estas partes, no, el paciente no dice nada. Si yo estimulo en esta zona de acá, pacientes van a elaborar un discurso de algo que están viendo. Si estimulo esta zona de acá, el paciente termina ejecutando algún movimiento torpe, pero un movimiento finalmente. Si estimulo esta zona de acá, el paciente va a relatar que tiene experiencias auditivas. Pero si estimulo estas zonas de acá, el paciente no dice nada, ¿no? Entonces por eso se le dice que son las áreas mudas, ¿no? Un investigador hace algunas décadas planteaba que son mudas, no porque no tengan nada que decir, sino porque aún en ese momento, hace algunas décadas, los científicos no sabían cómo hacer hablar a esas supuestas áreas mudas. Lo que sabemos ahora es que esto de acá le vamos a llamar neocórtex, y es el asiento de la conciencia, es decir, el asiento de toda nuestra experiencia social. ¿Dónde está guardado la fiesta que tuviste cuando celebraste tus 15 años? Tu primer encuentro amoroso, la vez que tocaste la mano de tu hijo, el sabor de tu dulce preferido, ¿ya? El equipo de fútbol del cual eres hincha, etcétera, etcétera. Toda tu experiencia, toda tu vivencia está registrada, guardada en estas áreas neocorticales, ¿no? Esto le llamamos conciencia. Cuando un paciente, una persona, por un proceso patológico empieza a tener daño en estas zonas, lo que vamos a tener es que pierde su conciencia, ¿no? Eso se le dice técnicamente una demencia, pierde la mente, ¿no? Lo que tenemos es que el paciente esencialmente empieza a olvidar todo aquello que aprendió a lo largo de su vida, llegando al punto, por ejemplo, de olvidar incluso su control de esfínteres, ¿no? Olvidar, obviamente, el habla, todos esos procesos que se van aprendiendo a lo largo del desarrollo, ¿no? Entonces hemos visto 3 paradigmas para entender el cerebro. El primero, que concebía que hay 5 lóbulos,
el segundo que considera que hay 50 áreas, ¿no? El paradigma de Brodmann, y el tercero, el paradigma informacional, que considera que el cerebro tiene tres estructuras, ¿no? Una estructura primaria llamada paleocórtex, una estructura de transición llamada preconciencia y una estructura más superior que se llama neocórtex.